Levítico capítulo 5. Hoy le hemos titulado a esta enseñanza ofrenda por la culpa, ¿verdad? Ahorita vamos a estar viendo incluso en el capítulo, aquí en una Biblia viene sobre el título de esta parte del capítulo 6 que tiene que ver con esta ofrenda en base a la culpa. No sé si recuerdan, estuvimos hablando que en los primeros capítulos del libro de Levítico íbamos a ver 5 tipos de ofrendas que el pueblo le ofrecían o le iban a ofrecer a Dios. La primera ofrenda que vimos era el holocausto. Y no sé si se acuerdan, pero nos hablaba de una entrega total donde había un animal, y claro, el adorador lo traía, se involucraba, pero era un animal que todo era ofrecido a Dios. Me hablaba de una entrega total y era una manera de poder decir: Dios, todo es tuyo, todo te pertenece, y se entregaba por completo. El segundo tipo de ofrenda que vimos fue la ofrenda de los cereales. Y hablaba o vimos acerca de una adoración que se trataba de agradar a Dios, que fuera un olor fragante. ¿Por qué? Porque a diferencia de traer un animal, degollarlo, esto se preparaba desde antes y se traía delante de Dios. Y mencionábamos eso, que nuestra ofrenda, lo que ofrecemos a Dios, le tiene que agradar a Él. La tercer tipo de ofrenda que hemos visto es la ofrenda de paz. Y era aquella en la cual el adorador mostraba lo agradecido que estaba con Dios, cómo Dios lo había bendecido, y él invitaba amigos, familiares, a la gente que viniera y pudiera ver cómo Dios lo había bendecido. Y hablábamos de que era una comunión que Dios quería tener, interesante, aún con los pecadores. Y lo pudimos ver a Jesús, porque si algo criticaban a Cristo, es que se sentaba a comer con pecadores, con publicanos. Y qué bendición, ¿no? Que Dios nos llama a aquellos pecadores a convivir con Él, porque es la manera en que podemos llegar a conocerle. La cuarta ofrenda que vimos la semana pasada fue la ofrenda por el pecado. Y hablábamos acerca de esa naturaleza que tiene el hombre y que nos lleva a pecar. Y lo mencionamos, pecamos porque somos pecadores. Nacemos con una naturaleza pecaminosa y la naturaleza me hace ¿qué? Pues pecar. Por eso nadie nos enseña a pecar. Y desde niños fallamos y que es algo que es fácil de hacer por la naturaleza que hay en el hombre. Y hablamos sobre este tipo de ofrenda, que el punto es que esa ofrenda es para quitar el pecado y cubrir la culpabilidad. Que cubría, pero la sangre de Cristo es así, quita el pecado. Lo hemos mencionado, todo lo que vemos en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que hay en el Nuevo, y tiene que ver todo con Jesús. Hoy veremos esta última tipo de ofrenda, que es la ofrenda por la culpa. Y no está basado este sacrificio en la naturaleza pecaminosa del hombre, más bien en los actos que el hombre hace o que comete. Veremos también el día de hoy que este tipo de sacrificio es un sacrificio costoso. Y eso me ayuda a recordar o a entender que el sacrificio que Cristo hizo por nosotros es de gran valor. Muchas veces no lo valoramos porque no nos costó nada. No lo valoramos porque simplemente es decir: Dios, gracias, recibo tu amor, recibo tu perdón, recibo tu gracia, y no me costó nada. Pero cuando uno lee, aprende, creo que es importante ver que el sacrificio y nuestra salvación tuvo un gran costo. Y ese costo lo pagó Jesús al dar su vida, al entregarse, a ser golpeado, azotado por nosotros.
Pero ese gran costo también lo sufrió el Padre, porque Él estuvo dispuesto a dar a su Hijo a morir por nosotros. Si para nosotros como padres sería muy difícil poder ofrecer y entregar a nuestros hijos, bueno, Dios nos ama tanto que pudo hacer eso de una manera especial. Y el Hijo, bueno, se entregó de una manera voluntaria, de una manera total, estuvo dispuesto a ir a la cruz, lo hemos visto, así fue obediente hasta la muerte. Dispuesto a hacerlo. Entonces, el que tenía ese pecado, esa culpa, tenía que traer ese sacrificio a Dios para ser perdonado. Y vamos a ver hoy del capítulo 5, versículo 14, al capítulo 6, versículo. Oramos y vemos lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Dice la palabra de Dios de esta manera: habló más Jehová a Moisés diciendo: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Esto es importante, que será perdonado. Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá, pues, al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Capítulo 6, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa, traerá Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá, otra vez, perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. ¿Oramos? Dios, te damos gracias porque eres bueno. Gracias, Dios, porque nos da la oportunidad de venir en esta noche a leer tu palabra, a estudiar, a inquirir. Queremos que a través de la lectura podamos ver aspectos que son importantes para nosotros. Poder aprender, Dios, de lo que tú pedías a tu pueblo, pero también ver cómo eso se refleja en nuestra vida, en Cristo también. Y que a través de lo que Cristo ha hecho por nosotros,
podamos entender que tú perdonas nuestras vidas, tú quitas todo pecado, toda culpabilidad y podemos acercarnos confiadamente. Háblanos, Espíritu Santo, toma el control, ministranos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquí estamos viendo en este tipo de sacrificio algo nuevo que no hemos visto en los otros sacrificios. Ahorita ya les comenté cada uno. Si no los han visto, bueno, en la página de YouTube de la iglesia, ustedes lo buscan como Vivo en Ti. Ahí viene ya todos, cada uno de los que hemos estado hablando y viendo. Pero algo que es diferente a los otros sacrificios en la lectura del día de hoy es la palabra restituir. ¿Sí? Porque en este sacrificio por la culpa se debía de, aparte de esa expiación, había que restituir. Y vamos a ir viendo poco a poco algunos aspectos, lo vamos a ver de una manera general, y luego cómo lo podemos aplicar también a nuestras vidas. Vimos tres tipos de pecados, ¿sí? Así rápidamente, en el versículo 15 y 16, dice ahí, pecados de las cosas santas. En el versículo 17 y 18 me habla de pecados en los que no se ha de hacer, no se debía de hacer. En el versículo 2 y 3, pero del capítulo 6, me habla de pecados en contra de alguna persona. Vamos a ir desglosando poco a poco para poder entender. Entonces vamos con lo primero. El primero tiene que ver con pecados en las cosas santas, y esto me habla en el versículo 15 y versículo 16. Algunos consideran que cuando está hablando de estas cosas santas, son algunas cosas que pueden estar dentro del templo. Recuerden que cuando vimos desde Éxodo que Dios había mandado a construir el tabernáculo, bueno, me habla de qué? Me habla de me habla de las cosas que son sagradas a Dios, santas a Dios, y que no podían manejarse de una manera equivocada, porque son cosas santas para Dios, ¿sí? Entonces, algunos decían, están utilizando mal lo que es las cosas no eran para el uso adecuado, alguien lo hacía sin querer o no correctamente, y algunos pudieran pensar que hablaban de esa cosa. Incluso, ¿se acuerdan que una de las ofrendas, una parte era dada al sacerdote? Y decían que esa que se le daba al sacerdote era cosa santísima para Dios. Entonces, podían estar haciendo algo indebido de lo que Dios era algo apartado para Dios. Otros consideran que de las cosas santas que habla ahorita y que vamos a hablar más adelante dentro de este libro de Levítico, incluían las primicias, aquellas cosas que eran de Dios, las primicias, y que no se entregaban. Otros dicen que lo primogénito igual, ¿se acuerdan que todo primogénito que había matriz le pertenecía a Dios? Y si alguien no lo hacía, era algo que era de Dios, apartado para Dios, entonces este también podía ser. Otros consideran que entra también el diezmo. Aquellos que tienen que dar el diezmo y no lo dan, era algo que Dios lo ha apartado para él. O alguna ofrenda por cualquier voto que algún judío o del pueblo de Israel había prometido. Entonces, lo que puedo aprender en la lectura, que cuando un israelita no cumplía con esto, tenía que hacer expiación, pero no bastaba con eso, sino además tenía que restituir. En el versículo 16, capítulo 5, versículo 16, dice, y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas y añadirá a ello la quinta parte. Entonces,
pudiéramos entender que cuando alguien profanaba de alguna manera algo que era de Dios, tenía que pagar lo que había defraudado, pero no bastaba con ello, sino que además se exigía una restitución, y me habla ahí de una quinta parte. La manera más fácil a lo mejor de entenderlo es el 20%, ¿sí? El 20% de lo que había defraudado tenía que dar, que entregar, y tenía también que pagar, ¿sí? Entonces, la primera parte me habla de eso. Había que hacer expiación, había que dejar lo que uno tomó que no le pertenecía, y aparte había que pagar el 20%. La segundo tipo de pecado, versículo 17 y versículo 18, son aquellas cosas en las cuales no se deberían de hacer. Y aunque la definición de este pecado está muy amplio, algunos consideran que era cualquier cosa que no se debía de hacer, aún dentro y fuera del templo. Lo importante o resaltar es que en el versículo 18 dice así: por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Bueno, ¿se acuerdan que la semana pasada hablábamos sobre qué significaba este yerro? Que este yerro era una manera de pecar de una manera no adrede, sino muy probablemente sin conocimiento. Por eso dice ahí, por el yerro que cometió por ignorancia. Ahora, yo estaba viendo algunas definiciones y hacían una diferencia porque marcaban una línea. Hay una gran diferencia en aquel que peca sin querer queriendo, como decía el chavo, ¿verdad? Sin querer queriendo, porque está tratando y comete error, y aquel que ya no es por ignorancia, sino porque lo hace adrede, y lo hace como aquel que de una manera voluntaria se rebelaba contra Dios. Entonces hay una gran diferencia con aquel que se levanta en contra de Dios, no quiere obedecer, y una rebeldía, y aquel que cometía falta, que pecaba, y que pudiéramos a lo mejor pensar por ignorancia. Y es que aunque uno pecare por ignorancia, no lo excluye de la culpa. Esto es importante que lo podamos entender. No porque una persona profanaba algo en el templo, un simple es que no lo sabía, quedaba como una excusa aceptable, sino que independientemente tenía que hacer un sacrificio para el perdón de pecados. O sea, creo que el ejemplo más claro es que si tú vas manejando y das una vuelta prohibida y te ve un tránsito y te dice, hey, por favor, orillas a la orilla, ¿verdad? Y te dice, es que di una vuelta prohibida. Y uno dice, es que no sabía. Eso no sirve para que el oficial te diga, no sabía, no, pásale, Dios te bendiga y que te vaya muy bien. Te va a decir, pues no lo sabía, pero ahí está un anuncio o ahí está un señalamiento y aquí va la infracción. Bueno, eso es lo que debe ser, aquí va la infracción. Entonces, el no saber no excluye tu responsabilidad, porque si a lo mejor así fuera, pues a lo mejor nos convendría más bien siendo salvos ni estudiar la Biblia para no darme cuenta de lo que es pecado. Pero es importante que podamos entender que aún aquello que no sé y es pecado, si lo cometo, lo practico, es pecado. Por eso es importante estudiar la palabra, porque el día que estemos ante Dios, ante su presencia, Él nos va a llamar a cuentas. ¿De qué? Pues de todo lo que nosotros cometamos, hagamos, de todo Dios nos va a llamar a cuentas, ¿sí? Incluso hay una parte en la Biblia que me habla de esos pecados por omisión, ¿no? Porque dice la Biblia aún en Santiago 4:17, Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? Pecado. Entonces yo tengo que entender que tengo una responsabilidad de conocer a Dios, conocer su ley y su palabra para vivir de la manera correcta.
Algo más que vimos en esta parte en Levíticos, dice, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia. ¿Sí? Entonces, interesante, porque en el último versículo, que es el 19, dice, es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Entonces, me reafirma, uno hace algo que es pecado, estamos fallando, estamos pecando delante de Dios. Tercer tipo de pecado. Este está en el versículo 2 y versículo 3 del capítulo 6. Dice así: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo cometido, o dejando en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, y ahorita seguimos leyendo lo demás, me ayuda a entender lo que aquí me dice. Cualquiera que engaña, porque esto es engañar, ¿verdad? A su prójimo, es que pecado. Y cuando yo estaba leyendo, a mí me llamó la atención esto, porque cuántas veces hemos engañado a nuestro prójimo, a alguien. Ahora, me llama la atención porque es pecado contra Jehová. O sea, el dañar a tu prójimo, el mentirle a tu prójimo, el robar a tu prójimo, el no actuar correctamente contra tu prójimo, es como si tú se lo estás haciendo directamente a Dios y es pecado. O sea, hay una diferencia que hablábamos en un principio, porque decíamos ahorita en el templo, en las cosas sagradas, pero de repente aquí sale un poquito más. Y cuando me empieza a hablar de la gente que está a mi alrededor, de repente me va a evidenciar. Porque no solamente es, él dice ahí, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, y me dice, ¿cómo? Y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano. O sea, me habla de alguien que estaba a punto de salir, de partir a un viaje o trabajo, lo que sea, y le decía a un amigo, a un prójimo, le decía, ¿me puedes cuidar esto? ¿Me puedes cuidar mis ovejas? ¿Me puedes cuidar esta pertenencia? Claro que sí, lo dejaba en sus manos, se iba, y cuando regresaba, oye, ¿y lo mío? A mí no me dice nada. O, ¿sabes qué? Me lo robaron, se perdió, me hiciste una ovejita, me hiciste unos animalitos, yo los puse a comer, de repente ya no están y se perdieron. Entonces, no está hablando que realmente se perdió, sino que esta persona abusó de confianza. Bueno, este abuso de confianza va acompañado de mentira y de engaño. Si yo pudiera pensar, ¿cuántas veces nosotros le mentimos a alguien? ¿Cuántos para nosotros la mentira es algo normal en nuestra vida? Es que es bien fácil mentir. Dile que no estoy. Dile que me haga el rato porque me estoy bañando, estoy dormida. Dile dile que estoy ocupado, que después le hablo cuando a veces no estoy haciendo nada. Entonces, de repente la mentira, el engaño, es algo a veces natural o normal que cometemos, bueno, por nuestra naturaleza pecaminosa, aunque no debería de ser así. Entonces, lo importante, dice ahí, que pecamos o prevaricamos, dice, contra Jehová. Y yo creo que esta parte puedes ir a tu casa a meditarlo. ¿Cuántas veces o a quién has estado engañando o a quién engañas? No sé, a lo mejor de repente como esposo engañas a veces a tu esposa. Y a lo mejor no estoy hablando de algo a lo mejor sexual o de no, simplemente porque no le dices, no le cuentas y le engañas. O a tu esposo o a tus hijos, le prometes algo, no cumples, o tus hijos te ocultan cosas y no te platican.
De repente esta mentira es algo muy, muy normal. Y vimos, por ejemplo, ahí en estos versículos 2 y 3 dice, ¿cómo podías dañar a tu prójimo? Número uno, no regresando o negar lo que te dejó en tus manos. Número dos, podemos decir, si robares. Y número tres, si calumniares a tu prójimo. Porque era normal decir, de veras, te lo juro que me lo robaron. Te lo juro que no era lo que me diste, así no era. Entonces, había un problema. Entonces dice el versículo 3, o habiendo hallado lo perdido, o sea, a lo mejor sí se te perdió, pero después encuentras aquello que se había perdido y luego dices, no, no lo encontré. ¿Sí? O sea, lo que, bueno, no sé, ahora de repente pudiéramos pensar, el ejemplo más claro es cuántas veces vas caminando, alguien deja un celular y lo ves y dices, Dios me quiere bendecir, y lo agarras y lo guardas, ¿verdad? Y luego viene alguien, oye, ¿no has visto un celular? ¿No? Aquí hemos estado y no hay nada. Y eso es una realidad del día de hoy. ¿Sí? No digo que ustedes lo hagan, pero es una realidad que pasa. Entonces, ese es un ejemplo. Otra era lo que decía, era jurar o era prometer algo. Te prometo que cuando vengas te voy a dar, y prometer y no cumplir nada. Entonces, esta lectura o este tipo de pecado me ayuda a ver que nosotros somos pecadores. Porque si yo preguntara ahorita, levante la mano, ¿quién nunca le ha mentido a un hermano? No sé cuántos podrían levantar la mano. Dígame, ¿quién nunca ha engañado a un hermano? O dígame, ¿quién nunca ha prometido algo y no lo ha cumplido? Ahorita que leíamos, una de las definiciones o acentuado cuando alguien pecaba, decía ahí que alguno había delinquido, ¿sí? En el versículo 19 del capítulo 5 dice, es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. En el versículo 2 del capítulo 6 dice, si alguno hiciere prevaricación. En otras versiones, esta palabra prevaricar lo traducen como infiel. Porque es alguien que sabe lo que Dios está pidiendo, lo que Dios quiere, y no obedece y se convierte en una infidelidad o no le es fiel a Dios. Y entonces se pone peor. Porque si yo preguntaba, ¿quién ha mentido? Pues muchos. ¿Quién ha engañado? Pues muchos. ¿Quién ha prometido algo y no ha cumplido? Pues muchos. Pero si todavía le añado y digo, ¿quién le ha sido infiel a Dios? Entramos todos. Entonces, la palabra me ayuda a entender una vez más de la manera en que Dios quiere que vivamos, porque si yo vivo de estas características, lo que estoy haciendo es ofendiendo y dañando ¿a quién? No al hermano, sino directamente a Dios. Y tengo que meditar y pensar, cuidado cuando hablas mal de alguien, cuidado cuando murmuras de alguien, cuidado cuando criticas a alguien, porque no lo haces a él, se lo estás haciendo a Dios. ¿Se acuerdan cuando, como un paréntesis nada más, cuando Saulo de Tarso perseguía a la iglesia y los veía a pan y agua soleados, ¿no? Y de repente iba en el camino y se le aparece Jesús. ¿Y qué le dice Jesús? Yo soy Jesús, ¿a quién tú persigues? Y Saulo pudo haber dicho, no, espérame, a ti no, yo a la iglesia. Pero Jesús dice, son míos. Es mi novia. Es mi familia. Entonces cuando uno daña, lastima, lo hace directamente a Dios. Entonces lo vimos, es pecado. ¿Qué se tenía que hacer ante este pecado?
Número uno, me habla de que hubiera un sacrificio. ¿Qué se tenía que sacrificar? Leíamos ahí que tenía que ser un carnero sin defecto. Esto era para traer el perdón del pecador. Pero también había una reparación. Hablamos de un daño, del daño que tenía que ser una restitución. Entonces, del sacrificio en esta ocasión no se dan muchos detalles, pero sí hay algo que nos pudiera nada más resaltar dentro del sacrificio. En el versículo 15 del capítulo 5 dice: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro de las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, en ciclos de plata, del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Entonces, esto me ayuda a entender algo que ahorita yo comentaba al principio. Me muestra que el sacrificio debía de tener cierto valor estimado por el sacerdote. O sea, no era cualquier animal, sino que el sacerdote tenía que ver y tenía que ser algo que correspondiera al valor de la falta. Otra vez, esto era algo distinto, a esto que lo hace distinto a los otros sacrificios que ya hemos visto. ¿Y qué hacía? Tenía que añadirse además el 20% de lo que se robó, de lo que se tomó, de lo que engañó. Había que añadirle el 20% más. Ahora, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, del versículo 4 al versículo 6, donde me muestra que si alguien hubiera pecado, no regresando lo que le pusieron en sus manos, si alguien hubiera dañado por calumnia. Miren, vamos a volver a leerlo. Versículo 4 al 6 dice: y entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó. Si alguien robó, hay que restituirlo. El que dañó en la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte, el 20%, en el día de su expiación, y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero. Y sigue leyendo, ¿verdad? Algo que a mí me llama la atención es que antes de la expiación había que restituir. Y eso a mí me muestra o me hace entender la importancia de la restitución. ¿Por qué? Porque me habla de un arrepentimiento, de un cambio. O sea, porque no solamente era, ¿sabes qué? Pues voy y robo todo esto y luego voy con Dios, le ofrezco un animal, carnero, y salí ganando, ¿no? Sino que había que restituir. El día de hoy, esto de la restitución no lo practicamos. Muchas veces lo que uno llega a cumplir, a veces cuando uno llega a fallar, a equivocarse, sí, te puedes imaginar, ya gente de tu casa, anda el niño brincando en los sillones y tú, ay, ni nadie brinca en mis sillones, y viene uno a brincar y anda agarrando todo y agarra tus adornos y de repente te quiebra algo. El de la casa se lo quiere comer. Y la mamá de repente, ya mijito, y ya mijito, y ya mijito. Ay, hermano, es que estoy bien inquieto mi hijo. Ay, mijito. Y uno, ay, hermana, déjeme en una semana para que vea cómo se lo mando, ¿verdad? Y ya quebrar algo. Muchas veces nada más, ay, hermana, perdón. Y pensamos que perdón y olvido y que fue un descuido. Y yo digo, y eso ya, y si es que piden perdón, lo correcto es, se quebró, y aunque te dicen, no, así déjalo, no es nada, no, ¿cómo no? Aquí está. Eso es lo correcto. Eso es lo que deberíamos de hacer. El día de hoy alguien roba,
alguien lo meten a la cárcel por el robo y como no tiene que pagar, lo meten días, semanas, meses, lo que tienen que meter y al final, ¿cómo sale la persona? Bueno, después pagó su deuda en tiempo, pero nunca restituyó lo que había tomado. Entonces creo que el hablar de restituir me habla también de un verdadero arrepentimiento. Ahora, aquel que robaba, que aparte tenía que pagar el 20%, era más costoso. Entonces yo creo que era algo para que la gente que lo llegaba a hacer dijera, no es negocio. Porque aparte de la vergüenza, aparte de que tengo que regresar lo que me robé, tengo que dar más de lo que yo he robado. Y creo que era un principio que ayudaba a vivir en justicia y que la misma gente pueda decir, la idea es que no cometamos ese pecado. Y vuelvo a decir, para mí puedo verlo como un arrepentimiento genuino. Hay un pasaje en Mateo 5, 23 y 24. Que me ayude a entender quizás un poquito a lo que estamos hablando. Dice Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, Jesús le está diciendo hacia los adoradores, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Creo que este pasaje me ayuda a entender la actitud que yo debo de tener para con mi prójimo. O sea, Dios no dice que no lo adores, pero me habla de un cambio, de algo genuino cuando tú vas y te pones de acuerdo, cuando estás bien con tu hermano, cuando hay una sanidad dentro de la familia para poder servir, adorar a Dios de la manera correcta. En otras palabras, es algo ilógico, un error equivocado, el pensar que podemos venir a adorar a Dios cuando no puedes ver a tu hermano que está a tu lado. Y esto pasa en las iglesias. Yo he escuchado gente que dice, hermano, yo no vengo a la iglesia porque está esa persona ahí. Y mi esposo, yo le decimos, y cuando llegues al cielo, ¿cómo le vas a hacer? Bueno, si es que llegan, ¿verdad? Porque Dios te habla de un perdón, de un amor. Y la Biblia es tan clara que me dice que debes de amar y perdonar a tu prójimo, a tu hermano, así como Cristo te amó y perdonó nuestros pecados. Pero no es fácil. Cuando todos te llevan bien con todos, ay hermano, no sé por qué la gente no lo hace. Pero cuando traes problemas con alguien, dices, ay hermanos, es que es dificilísimo. Es orgullo. Pero cuando tú mueres a ti mismo y entregas a Dios, las cosas cambian. Regresando al tema, ¿no? Hay una solución para el sacrificio, hay una restitución y hay un resultado. Y esto es bien interesante porque en el versículo 7, ahí en Levítico 6:7, dice, y el sacerdote hará expiación por él, el que pecó, delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Lo más importante, impresionante, es cómo Dios está dispuesto a amarnos y a perdonarnos a pesar de. Eso es increíble. Y creo que a eso se le llama gracia. Porque no merecemos el favor de Dios, no merecemos el perdón de Dios y sin embargo su mano, su gracia y su misericordia son nuevas todos los días. Veamos algunos pasajes. El Salmo 32, por favor. Salmo 32, a partir del versículo 1.
Dice así, Salmo 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Este versículo es una muestra de la bendición que tenemos en Dios. Porque la palabra bienaventurado me habla de alguien doblemente feliz o alguien doblemente dichoso. Alguien que es feliz, es dichoso. ¿Y por qué? Pues principalmente por eso, porque Dios ha cubierto su pecado, porque Dios le ha perdonado y porque Jehová no culpa de iniquidad a esta persona. La pregunta tendría que ser clara con nosotros. ¿Cuántos de ustedes están felices porque Dios ha perdonado su pecado? Muy poquitos. Ahora que sí, ¿verdad? Yo dije callado, dije, además de que todavía no han sido perdonados. Qué increíble. Ahora, no solamente eso, sino que hoy sigo pecando y Dios me sigue perdonando. Y que mañana volveré a pecar y a fallar porque no soy perfecto y su gracia y su misericordia son nuevas cada día. Qué impresionante. Dice el versículo 5, ahí donde estamos, en el Salmo 32. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermano, esto es tan importante que lo podamos entender. Una vez que uno viene a Cristo y viene con un arrepentimiento genuino, Dios te perdona. Lo peor que puede haber en nuestra vida es vivir una vida cristiana aún en la culpa de mi pecado pasado. Yo tengo que aprender a caminar en el perdón que ya Dios me ha dado. Es increíble porque hay muchas iglesias donde te enseñan que lo que tú estás viviendo el día de hoy son consecuencias de tus pecados pasados y antepasados. Y si eso fuera cierto, bueno, pues nadie podría vivir en una plenitud ni podría acercarse a Dios porque hubiera pecado, maldad y todo eso. Pero la Biblia es bien clara y me dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas ¿qué? Nuevas. A Dios no le importa tu pasado. A Dios le importa el día a día que estés con Él. Entonces yo tengo que entender eso. ¿Por qué? Porque yo debo de entender que si yo he pecado, ahorita dijimos, todos hemos fallado, engañado, mentido, hemos hecho cosas indebidas, todo, hemos sido infiel también. Bueno, Dios es capaz de perdonarnos, pero antes de perdonarme, tiene que haber un cambio genuino, un arrepentimiento verdadero. Ahorita vamos a llegar a un punto importante en cuanto a ello. Entonces, creo que este pasaje me ayuda a mostrar que somos pecadores. Este pasaje me ayuda a mostrar. Si hablamos primero, los primeros pecados era acerca de aquellos que han pecado con las cosas santas. Alguien puede decir como que yo ahí no entro. Bueno, la Biblia me dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿A quién le pertenece este cuerpo? A Dios. Somos una nación santa, apartada para Dios. Si yo hago mal uso de mi cuerpo, que es algo santo y apartado para Dios, eso es pecado. Pregunta, ¿lo estamos haciendo o lo hemos hecho? Yo creo que sí. Los pecados que son por omisión, claro, tantas cosas que cometemos pecado y no sabíamos que era, tantas cosas que hacemos o que debíamos de hacer y no lo hacemos también. Dijimos ahorita hemos ofendido, dañado, mentido, siendo infiel, claro, hemos prometido, sí.
Entonces, el problema, ¿saben cuál es? El problema es cuando nosotros aprendemos a vivir un cristianismo, no sé si por tradición decirlo, o de una manera rutinaria. Llegó un momento donde estamos viendo en Levíticos cómo tenían que hacer sacrificios y el pueblo empezó a decir, uy, tan fácil, con un animal se perdonan mis pecados, pues vamos a vivir, vamos a cometer pecado, vamos a fallar, a cabo, le doy un animal a Dios. Y de repente tenía que ser un animal limpio, puro, sin mancha, y estando en los sacrificios, de repente empezaron a presentar cosas que no eran lo que a Dios le agradaban. ¿Por qué? Porque la idea simplemente era hacerlo aunque no fuera como Dios quería. Y ese es un peligro para nosotros. Mira, vamos a Malaquías capítulo 1, versículo 7. Este libro de Malaquías es muy interesante. Normalmente nada más lo leemos para pedir la ofrenda, pero yo los invito a que lo lean porque hay una interacción entre Dios y el pueblo. Y Dios le hace preguntas al pueblo, el pueblo se quiere revelar y le hace a Dios y Dios los pone en su lugar de una manera muy especial. Entonces, Malaquías capítulo 1, versículos 7, dice así: ¿en qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Mira lo que le dice Dios al pueblo. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces llegó un momento donde ellos empezaban a mandar, es que hay que presentar ofrenda a Jehová. Ahí tenemos un animalito ciego, uno enfermo, uno malito, que dáselo. Acabo Dios agarra todo, dáselo. Y aparentemente Dios no decía nada. Y llega un punto donde Dios le dice, ¿no es malo lo que me estás haciendo? E incluso los confronta y le dicen, a ver, dáselo a tu príncipe. A ver si le va a agradar, a ver si va a ser algo aceptable para él. A ver, hazlo. Y leyendo esto, me hace pensar cómo muchas veces nosotros venimos a la iglesia por costumbre, o porque tengo que venir, o por mi responsabilidad, y muchas veces nosotros venimos a traer como un sacrificio una mala ofrenda. Hablando ofrenda de adoración, una mala adoración, una mala alabanza, una mala actitud. No quiero estar, ya quiero que se acabe, ya me quiero salir, me salgo a tomar agua, me salgo a comprar comida, me salgo a ver qué hago, me distraigo un rato porque me estoy durmiendo. Y pareciera que la ofrenda que le vengo a traer a Dios no es la buena ni la correcta. Porque hemos caído en una rutina. Llego a la iglesia, cantamos, levanto la mano sí, si no, no. Escucho, me voy. Llego con pecado, le canto con pecado y me voy con el mismo pecado porque no fui ni capaz de venir delante de Dios y decirle, perdóname, vengo mal delante de ti, necesito tu perdón, necesito tu amor, cuanto ya sabes que Dios nos perdona. Y Dios le recrimina que el sacrificio que le están dando no es el correcto. Y yo creo que te examines si lo que tú le estás ofreciendo a Dios es lo correcto o no es lo correcto. Malaquías capítulo 3, versículo 7. Voy a leer nada más otra porción de aquí de Malaquías. Porque dice así: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no la guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué
hemos de volvernos. ¿Robará el hombre a Dios? Hoy estamos hablando del robo, ¿no? Pues vosotros me habéis robado y dijiste, el pueblo se levantó contra Dios y le dijo, ¿en qué te hemos robado? Y Dios le dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Dios le recrimina. Y otra vez, no quiero hablar ni voy a hablar del dinero, de las finanzas, de los diezmos, pero puede ser que ahorita que hablamos de los pecados por omisión, pueda ser uno de estos. Porque lo más difícil de repente para nosotros es entregarle a Dios nuestra cartera. Te entrego mi vida, te entrego poquito de mi tiempo, pero la cartera es mía. Y la Biblia me dice claramente que Dios le dice a la nación, me ha robado. Y si alguien llegara a decir, bueno, eso fue en el antiguo, bueno, si nos metemos al nuevo está peor. Porque en el antiguo te pide el 10% y en el nuevo te lo pide todo. Hay una mujercita, una viuda que iba a dar su ofrenda y tenía 2 moneditas. El día de hoy sería como 2 monedas de 50 centavos. Son las monedas más pequeñas que hay. Y era todo lo que tenía. Y ella lo entregó todo. Y Dios dice, esa mujer lo ha dado todo, lo ha dado más, porque lo dio todo. A diferencia del diezmo, la ofrenda en el nuevo es entregarle todo. A lo mejor sería quedarte tú con el 10 y darle a él el 90. Bueno, bien, es darle todo a él, porque todo le pertenece a él. El problema es que si nosotros tratamos de robar a Dios, engañar a Dios y hacer cosas, a veces pensamos que Dios no se da cuenta. Pero dice Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas 6, 7, ya estamos por terminar. Gálatas 6, 7 y 8. Dice así, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también va a segar. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Si estamos en pecado, si vivimos en pecado, a Dios no lo podemos engañar. Hermanos, no porque hoy estoy cometiendo pecado y no pasa nada, quiere decir que Dios mañana no me va a llamar a cuentas. Nadie se escapa de Dios. Ahora, para aquel que había pecado, para aquel que había fallado, había un remedio, ¿no? ¿Qué tenía que hacer? Tenía que haber una expiación, tenía que restituir para poder tener el perdón. Para nosotros hay un remedio y ese remedio es Jesucristo. Él fue el que ha dado su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Es el que vino a morir por nuestros pecados. En Colosenses 2:13 dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Entonces, la condición de pecado en la que uno se encontraba, Jesucristo dio su vida para perdonar todos nuestros pecados. Y eso creo que es lo clave del día de hoy. El decirte que eres pecador, creo que todos lo sabemos. Resaltar más pecados sería innecesario. Porque la Biblia me dice que el que es culpable en uno se hace culpable de toda la ley. Pero lo más importante es que si tú quieres ser perdonado de los pecados, bueno, no hay que hacer un sacrificio de animal, porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él dio su vida por ti, por mí, para que podamos tener perdón de pecados.
Lo que el hombre dañó por causa del pecado, Jesús vino a restituir aquello que nosotros cometimos por falta. Y lo importante, no fue gratis. Claro, para nosotros sí es gratis. Para nosotros es tan fácil como decir, creo, lo recibo y es un regalo. Pero el que tú y yo fuéramos salvados era de un gran costo. Y ese costo lo pagó Jesucristo. Siendo golpeado, azotado, herido, bofeteado, maldecido. Le costó. Al Padre dar a su Hijo le costó. Y todo esto para perdonar tu pecado y quitarte la culpa. Entonces, si tú has pecado y si tú vienes delante de Dios arrepentido, tienes que aprender a entender que Dios te perdona, se olvida de tu pecado y nunca más se acuerda de él. Pero, tiene que haber un arrepentimiento genuino. Lo peor que podíamos caer es todos los días, Dios, perdona mis pecados, amén, ya. Y al otro día, Dios, perdona mis pecados, ya, amén. No. El confesar es reconocer en qué estoy fallando, cuál es mi falla, cuál es mi pecado y poder decir, Dios, perdóname. Ir a la cruz con Cristo y buscar que Él te transforme y Él te cambie. La decisión de cambiar está en ti. O sea, Dios te perdona, pero Dios no hace magia. La decisión es tuya. Antes, sin Cristo no puedes cambiar. Con Cristo tú puedes cambiar porque Dios está contigo y te hace libre del pecado. Pero lo importante es que puedas estar libre de toda culpa.